Se estaban comiendo al Korak, arrancando pedazos de la cúspide de nuestra cadena alimenticia como si fuera un pavó de festival. Las garras del embajador Relic repiqueteaban con violencia contra el borde de la mesa diplomática mientras reproducía las imágenes. A su alrededor, los miembros del Consejo de Especies Unificadas observaban la escena en un silencio cargado de confusión, repulsión, y aunque pocos lo admitirían, un miedo puro. La grabación era granulada, tomada desde un dron aéreo en Oara Prime, un mundo selvático infame por albergar criaturas con sacos de veneno del tamaño de autos flotantes y una jerarquía depredadora que no había cambiado en 10.000 años. Pero ahí estaban, 5 humanos, tiznados, sudorosos y sonrientes, reunidos alrededor de una fogata, con trozos de carne asada de Cororak chisporroteando sobre las llamas. Los Cororaks no solo eran peligrosos, eran la cima entre los depredadores Apex. Podían derribar a un toro Terox de un solo salto. Estaban prohibidos en múltiples mundos de caza porque demasiados profesionales habían muerto intentando capturar uno. Y estos humanos, al parecer, no solo habían matado a uno, sino que habían traído una parrilla portátil. Relic pausó el vídeo en el cuadro donde uno de los humanos sostenía el cráneo del Cororak y lo usaba como máscara de fiesta. No son conquistadores, dijo Relic a los consejeros reunidos. Son temerarios culinarios. Desde el otro extremo del salón, el consejero 64 del colectivo Manturi dejó escapar un zumbido lento y tembloroso por sus espiráculos. Estas imágenes, dijo, fueron obtenidas sin nuestro conocimiento. Correcto, respondió Relic. Dijeron estar realizando un estudio de biodiversidad. El Cororak no era un objetivo. Era la cena. Una oleada de incomodidad recorrió la cámara. El embajador Gro, un crustáceo de 3 metros procedente de Atus, golpeó 2 veces con su garra principal, una solicitud formal para hablar. Propongo establecer un perímetro de contención alrededor de la Tierra y declarar su comportamiento culinario como un peligro galáctico. Hay precedentes, murmuró el archivista desde el fondo, un enjuto celión cuya especie había prohibido los cultivos de hongos por desarrollar conciencia. La última estación solar, frieron un gusano verón y lo sirvieron con salsas para mojar. Los bons son sagrados para 4 civilizaciones. Un joven enlace diplomático dio un paso al frente. Era un zarn de voz sorprendentemente suave para su exterior espinoso. Quizá estamos malinterpretando el significado de este comportamiento. ¿Y si los humanos simplemente carecen de miedo? Relic bufó. Temen cosas, solo que no temen las cosas que deberían. Mientras tanto, en la superficie de la colonia terrestre en Bor-9, el sargento Chasebon ajustaba las brochetas sobre la fogata y asentía con satisfacción. La carne chisporroteaba justo en el punto perfecto. A su izquierda, el cabo Taad Briggs tenía los brazos metidos hasta los codos en una tina de marinada, tarareando desafinado mientras echaba hierbas que habían intercambiado con los agricultores locales Gro. No muy lejos, el soldado Lauren tenía los pies en alto y usaba un fémur de la bestia como rascador de espalda. ¿Cómo dijiste que se llamaba esta cosa? Preguntó Lauren entre bocados de pierna asada. Los nativos la llaman Estraar, respondió Bon. Grande, feroz, veloz. 6 patas, sacos de veneno, placas óseas. Intentó destriparnos cuando cruzamos el barranco. Bastante buena con pimentón. Le doy un 8 de 10, dijo Briggs, lamiéndose los dedos. Le faltó un poco más de grasa marmoleada, pero la piel crujiente, hombre, vale las cicatrices. Detrás de ellos, el cadáver del Estraar aún humeaba suavemente. Su enorme cabeza estaba apoyada como un trofeo junto a la lanzadera. La fauna local mantenía una distancia prudente. Incluso los carroñeros, cazadores en manada con alas afiladas como cuchillas, parecían dudar en acercarse. Oye, Bon, dijo Lauren tras un rato. ¿Crees que ese embajador se va a molestar cuando le digamos lo que comimos? Bon se encogió de hombros. Nos pidió tomar muestras. Las tomamos, las asamos, las catalogamos, las digerimos y, con suerte, volverán con una reseña. Eso no es cómo funciona la xenoinología, murmuró la IA de a bordo de la lanzadera. Tú no tuviste que sangrar por ello, Hank, dijo Bon, dirigiéndose a la IA. Así que no tienes voz en esto. Hubo una pausa. Luego la voz de Hank regresó, tan plana como siempre. Justo. Punto para ti. Bon giró las brochetas una vez más. Las lunas del planeta ascendían en tándem, proyectando una luz plateada sobre el campamento y reflejándose en los ojos negros y brillantes de la cabeza cercenada del Estraar. Suspiró y desplegó la mesa improvisada, colocando trozos de carne sobre bandejas racionadas esterilizadas. En la tierra,
Una cena así habría levantado cejas, desatado demandas, quizá incluso provocado pánico en la autoridad de conservación. Pero aquí era tradición. Los humanos exploraban, se adaptaban y, cuando era apropiado, se comían lo que intentaba comérselos primero. Briggs se recostó y lanzó un hueso por encima del hombro. ¿Nunca te has puesto a pensar que tal vez nosotros somos el problema? Bon miró el fuego. A veces, y luego pruebo salsa barbacoa y se me pasa. Lauren alzó su bandeja. Por la humanidad, dijo, sonriendo. Por la digestión, respondió Bon. Por la confusión universal, añadió Briggs. Chocaron sus bandejas metálicas con la solemnidad de un brindis en la corte de un rey, sin preocuparse de que probablemente 1000 sensores alienígenas estuvieran observando cada uno de sus movimientos. Para cuando los humanos aterrizaron en Karak Delta, la noticia ya se había difundido por 3 sectores. La división de vigilancia del Consejo había etiquetado a la tripulación del prospector Smile como de alto riesgo culinario. Sistemas enteros emitieron advertencias pasivas, evitar el contacto, no ofrecer fauna local, y sobre todo, no proponerles un desafío gastronómico. Lo cual, por supuesto, fue exactamente lo que hicieron los Kartaki. Una delegación de bípedos con garras recibió a los humanos con una bandeja ornamentada cubierta con tiras humeantes de carne de vetas rojas. Su emisario principal, un anciano orgulloso con placas de obsidiana recorriéndole la espalda, se inclinó profundamente y señaló la ofrenda. Esto, dijo a través del traductor, es Slerik. Devoró nuestros rebaños, envenenó nuestros ríos y mutiló a nuestros hijos. Hemos intentado fuego, trampas, incluso barreras sónicas. Persiste. Prospera. Chasebon alzó una ceja. ¿Y nos están dando esto por qué? El anciano se irguió. Porque su especie se alimenta de pesadillas. El cabo Briggs se inclinó hacia adelante, olfateó la carne y sonrió. Huele como brisket con un toque de arrepentimiento. El soldado Lauren ya había sacado su multiherramienta y comenzado a cortar una tira más delgada. Se la llevó a la boca, masticó lentamente, y luego asintió con firmeza. Picante, jugosa, sabe a venganza. La delegación Kartaki observó con asombro cómo los humanos devoraban el platillo sin vacilar. Algunos de los más jóvenes susurraban con nerviosismo, señalando los dientes humanos. Uno incluso levantó una libreta con ilustraciones toscas, los reportes previos sobre las hazañas culinarias terranas estaban siendo anotados en tiempo real. Bon alzó la vista, aún masticando. Díganle a su gente que necesitaremos un ejemplar vivo para estudiarlo. Vivo y agresivo, preferiblemente. Cuanto más grande, mejor. La cresta del anciano se crispó de sorpresa. ¿Desean cazarlo? Deseamos ablandarlo, respondió Bon. Y comparar cortes. De vuelta a bordo del prospector Smile, la tripulación se preparaba. Bon revisaba los mapas planetarios mientras Briggs alistaba el equipo. Lauren cargaba proyectiles tranquilizantes, solo los suficientes para irritar, no para matar. Preferían que su carne se ganara la derrota. La guarida del Slayer está cerca de los manantiales ácidos, señaló Bon. Mucha cobertura. Este mes ha matado a 12 Kartaki, lo cual significa que está activo. Es territorial y muy agresivo. Perfecto, añadió Briggs. La IA de la lanzadera, Hank, intervino por los altavoces. Son conscientes de que esta criatura secreta una neurotoxina a través de sus espinas, ¿verdad? Si los toca, no probarán nada durante semanas. Bon sonrió. Usaremos guantes. Pausa de la IA. Oh, claro. Guantes. Eso lo soluciona todo. Encontrar al Slayer no fue difícil. Rugió antes de lanzarse al ataque. Lauren apenas evitó ser atravesado cuando la bestia saltó desde un matorral, las espinas venenosas rozaron su armadura del hombro. Bon disparó una granada cegadora, desorientando momentáneamente a la criatura, mientras Briggs la rodeaba con un lanzador de redes. La criatura se debatía con una fuerza aterradora. Se alzaba sobre ellos, empapada de lluvia y rabia, con cada extremidad bordeada por ganchos óseos. Su mandíbula se abría horizontalmente, revelando hileras de dientes diseñados para triturar hueso y metal. Briggs soltó una carcajada. Esto es lo que me gusta. La primera red falló. La segunda atrapó una de las patas traseras. Lauren disparó un proyectil aturdidor al hombro, ralentizándola. Bon saltó desde una roca y clavó una porra de descarga en el costado del Slayer. La criatura chilló y se desplomó en un revoltijo de extremidades furiosas y aliento humeante. Envuélvanla. Marquen. A la parrilla.
murmuró Lauren mientras aseguraba las correas. Regresaron al campamento Kartaki, arrastrando a la criatura detrás de ellos como si fuera un carro alegórico de desfile. Un silencio reverente se apoderó de la multitud. Un niño dejó caer su pizarra de tiza por la impresión. Briggs saludó con la mano. Trajimos la cena. Esa misma noche, una multitud de espectadores alienígenas se congregó cerca del campamento humano. La luz del fuego danzaba sobre las placas aserradas de la parrilla. Lauren giraba con cuidado las brochetas mientras los trozos de carne de Slerick chisporroteaban. Bon estaba junto a una tabla tallada, cortando tiras del costado asado. El anciano Kartaki se acercó, visiblemente atónito. ¿Lograron matarla sin placas de armadura ni bombardeo de plasma? Bon le ofreció un pedazo. No siempre necesitamos bombas. A veces basta con paciencia y condimentos. El anciano olfateó la carne, dudó, y luego mordió. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Tiene sabor a raíz de tormenta y madera de hierro. Sabe a justicia, corrigió Lauren. Para la tercera hora, más de 100 Kartaki se habían reunido. Algunos tomaban notas. Otros esbozaban diagramas sobre técnicas de marinado. Briggs ofreció una breve clase sobre frotado en seco y control de calor. «Quieres sellar, no carbonizar», explicó. «Estás haciendo arte, no un crimen de guerra». En órbita, los satélites del Consejo registraban todo. Las transmisiones en vivo estaban siendo analizadas por xenopsicólogos que apenas podían contener su alarma. Los humanos no solo se estaban adaptando a las amenazas Apex. Las estaban convirtiendo en eventos culinarios emergentes. El consejero Relic veía las imágenes en su consola, incrédulo y agotado. «Van a desestabilizar la cadena alimenticia en una docena de mundos», murmuró desde un rincón, «y luego abrirán una franquicia». La noticia del festín de Slerick se propagó más rápido que una bengala en hipervelocidad. En una semana, la tripulación del prospector Smile recibió 3 invitaciones formales. 2 de coaliciones científicas que querían estudiar la fisiología digestiva terrana, y una del dominio Kitarn ofreciendo una recompensa para eliminar su propio problema Apex, el Leviatán Sombra Corte. Bon leyó la solicitud en voz alta mientras sorbía café en polvo junto a los restos humeantes del campamento. El Leviatán mide aproximadamente 24 metros de largo. Se distingue por su armadura bioluminiscente, alta resistencia cognitiva a los inhibidores neuronales y una tendencia a empalar naves de reconocimiento por diversión. «Suena festivo», murmuró Briggs, mientras raspaba fragmentos de hueso de Slerick carbonizado hacia una bolsa de residuos. Lauren se recostó en su silla de campamento. «¿Creen que sabrá a anguila o a caimán?» Hank intervino por el altavoz. «Si esta tendencia continúa, tendré que recalibrar sus filtros estomacales por 10ª vez. Están metabolizando lo que equivale a jefes interplanetarios». Bon se encogió de hombros. La evolución es solo almuerzo esperando suceder. El dominio Kitarn esperaba una nave de asalto militar. En su lugar, recibió a 3 humanos y una lanzadera apenas sostenida con cinta adhesiva y terquedad. Su comité de recepción, compuesto por guerreros cubiertos de placas puntiagudas, retrocedió cuando Briggs desplegó una parrilla portátil en vez de un cañón de pulso. Un general dio un paso al frente. «El sombracorte ha devorado a 16 de nuestras bestias de guerra y 4 manadas de cazadores. Ustedes no llevan armadura». «La armadura nos ralentiza», respondió Bon. «No planeamos bloquear sus ataques. Planeamos interrumpir la cena y convertirnos en los chefs». Otro guerrero se acercó. «¿Pretenden cocinar al Leviatán?» Briggs sonrió. «Tenemos astillas de nogal y un sueño». El terreno de caza era un pantano enredado, cubierto de lianas fosforescentes y sumideros llenos de salmuera. El Leviatán no se ocultaba. Se presentaba. Emergió de los juncos con un chillido, elevándose como un mito esculpido en pesadilla. Las crestas con filo resonaban a lo largo de su columna, reflejando las antorchas mientras se alzaba sobre los humanos. Lauren parpadeó. «Está más grande que en los dibujos». La bestia se lanzó al ataque. Bon esquivó a la izquierda. Briggs rodó hacia la derecha. Lauren disparó una munición de racimo que cubrió de savia sus ojos. Rugiendo, el Leviatán partió un árbol en 2 y lo lanzó por los aires. Los humanos se movían como bailarines, no con fuerza, sino con ritmo. No intentaban dominar al Leviatán. Querían confundirlo. «La cabeza es muy gruesa para dardos», gritó Bon. «Apunten a la parte blanda, esa zona brillante». Briggs lanzó una carga bajo el abdomen de la criatura, que estalló justo cuando se incorporaba.
La explosión la lanzó hacia un sumidero, donde se debatió furiosa. Lauren corrió hacia adelante y le clavó una pica neural. La bestia convulsionó y, finalmente, se desplomó. Aturdida, pero viva, Bond recuperó el aliento. Eso fue el aperitivo. De regreso en el campamento, la preparación tomó horas. Bond y Briggs discutían sobre si era mejor una salmuera seca o un marinado húmedo para los segmentos del costado. Lauren comenzó a cortar finas láminas de la parte superior de la cola para analizar la concentración de toxinas. Hank proporcionaba lecturas de temperatura, índices de saturación de veneno, y con un tono notablemente amargo, recetas generadas a partir de guías culinarias terrestres de mariscos. Una pequeña multitud de Kitán se reunió, escéptica. Muchos creían que la carne del leviatán sería demasiado amarga, demasiado tóxica, demasiado sagrada. Otros solo querían ver si los terranos morirían en el intento. Bond le pasó una lonja humeante al primer voluntario valiente, un sacerdote de guerra catar. El guerrero la olfateó, frunció el ceño, y luego mordió. Hubo silencio. Luego masticación lenta. Luego incredulidad en sus ojos. Me recuerda al estofado de raíz vieja, murmuró, pero con más picante. En minutos, decenas hacían fila. Briggs repartía muestras. Lauren enseñaba a varios jóvenes guerreros cómo quemar segmentos solo lo justo para liberar los aceites naturales. Bond cortaba y emplataba sin pausa, moviéndose con la precisión de un cirujano y la soltura de un hombre que había convertido terrores galácticos en platos de menú. El consejo no podía apartar la mirada. El embajador Relic observaba las transmisiones con sus mandíbulas superiores temblando. Están cambiando el propósito de la fauna Apex en ecosistemas enteros. Ixib habló desde el rincón. No son depredadores. Son aventureros del paladar con iniciativa. Un analista de datos ofreció una conclusión más inquietante. Las simulaciones del Consejo indican que, si esto continúa, 12 especies agresivas podrían extinguirse, no por armas ni trampas, sino por la demanda intergaláctica. ¿Estamos presenciando una conquista, o una cocina?, preguntó Relic. Ambas, susurró alguien. 2 días después, los monitores del Consejo interceptaron un mensaje. Un consorcio comercial humano había presentado solicitudes de patente para mercados de proteínas de fusión Apex. Su marca piloto se llamaba Preptoids. Para cuando los humanos llegaron al perímetro de Helios, ya no eran exploradores. Eran un fenómeno itinerante. Su llegada no generaba preguntas sobre diplomacia o intenciones. Generaba carritos de comida, mercados emergentes y bioeticistas presentando objeciones con evidente nerviosismo. El prospector Smile ahora era seguido por drones de 6 redes mediáticas y una orden religiosa. El planeta Helios 7 tenía una sola exportación, el Drakit. Un acechador de jungla del tamaño de una lanzadera, invisible para la mayoría de la tecnología de escaneo, y considerado una deidad planetaria por 3 sistemas vecinos. No rugía. Cazaba en silencio. Y jamás, ni una sola vez, había sido capturado con vida. Bond arrojó el dossier a un lado y miró a su equipo. ¿Están pensando lo mismo que yo? Lauren asintió. Lo ahumamos, lento y a baja temperatura. Briggs sonrió. ¿Crees que tendrá esa línea de tendones a lo largo de la caja torácica como el sombracorte? Bond se rascó la mandíbula. Solo hay una forma de averiguarlo. La cacería fue metódica. La tripulación se adaptó rápidamente, instalando trampas sónicas, cebando árboles con rociadores de feromonas y desplazándose por la selva como fantasmas antiguos. Bond usó una red de sensores de vibración para reducir la zona. Briggs cavó una trampa recubierta con redes impregnadas en resina. Lauren, siempre optimista, llevaba un kit de especias colgado del chaleco. Cuando el Drakit atacó, no rugió ni saltó. Descendió como una sombra volviéndose real. Rompió 2 árboles al caer y aplastó la mitad de los sensores de perímetro. Bond rodó bajo una pata espinada y le clavó una pica de aturdimiento en el abdomen. Briggs atrapó su flanco con una red cargada. Lauren colocó un arnés de descarga sobre su hocico antes de que pudiera desvanecerse de nuevo. El Drakit chilló, un sonido como placas de piedra raspando entre sí, se retorció una vez, y luego colapsó. Ritmo cardíaco estable. Aún vivo. Briggs miró al depredador caído y asintió con respeto. Este va a necesitar un baño de especias completo. Bond revisó las lecturas. Tenemos 20 horas antes de que las fibras musculares se descompongan. Manos a la obra. La fogata en Helios 7 medía 6 metros de diámetro.
Había sido excavada en el suelo usando equipo de geología. Sobre ella colgaban varillas de acero, brochetas más largas que fusiles, y tiras de carne de draquit marinadas en una mezcla de pasta de raíz gro y ácidos cítricos. Dignatarios alienígenas se alineaban bajo carpas improvisadas, observando con una mezcla de horror y fascinación. Un explorador de la Liga Céntica se inclinó hacia Bond. ¿Saben que esa criatura era sagrada para los Saria? Sí, respondió Bond sin inmutarse. Entonces, ellos serán los primeros en probarla. La cocinamos con respeto. Un monje Sarie, silencioso hasta ese momento, dio un paso al frente e hizo una reverencia. El espíritu del draquit no está en su carne, sino en su desafío. Lo vencieron limpiamente. Eso merece nuestro honor. Bond le ofreció el primer trozo. El monje lo aceptó, masticó, tragó, y volvió a inclinarse. El consejero Relic observaba los datos con una garra temblorosa. Los mercados en 7 sectores habían registrado un aumento en la demanda de Brits, incluidas versiones simuladas de criaturas anteriormente consideradas intocables. ¿Entienden lo que está ocurriendo? El consejero 64 asintió lentamente. Han redefinido a los depredadores Apex. Ya no son amenazas, son hitos gastronómicos. La transmisión desde Helios se difundió por todo el sistema. Relic resopló. 17.000 millones de espectadores vieron a los humanos asar lentamente a un demonio invisible de la jungla, como si fuera un almuerzo de domingo. Un asistente entró con los ojos muy abiertos. «Hay más». «Oh, maravilloso», gruñó Relic. «¿Qué ahora?» «Están organizando un evento». «Una invitación abierta». Relic parpadeó. «¿Una qué?» «Un torneo galáctico de depredadores». Los humanos están invitando representantes a traer las especies más peligrosas de sus mundos, para ser preparadas y degustadas. Lo llaman el Apex Gauntlet. Ixip se dejó caer en su asiento. Deberíamos haberlos detenido cuando asaron al Cororac. Relic exhaló por sus branquias. Deberíamos haberlos detenido cuando empacaron condimentos en sus kits diplomáticos. El Apex Gauntlet se llevó a cabo en una luna neutral, reacondicionada con cocinas, gradas y zonas de biocontención. Las especies que antes temían a la Tierra ahora hacían fila para ver cómo flambeaban horrores. Cada depredador presentado venía con un dossier, una advertencia y al menos una tragedia documentada. Los humanos lo recibían con pinzas y tablas de especias. Bond estaba en el centro del escenario con un delantal que decía, «La parte trasera da miedo». Briggs manejaba la parrilla como un director de orquesta. Lauren emplataba cada platillo con un exceso ridículo de estilo, decorando carnes letales con hierbas ornamentales y banderas planetarias. Asaron al infernal Virax, brasearon a los Skiraptors y ahumaron a la sanguijuela Jatar de las arenas. Algunas especies lloraron, otras ofrecieron acuerdos comerciales. Unos cuantos pidieron libros de cocina firmados. Al final del evento, la idea de los depredadores Apex había cambiado. Ya no eran monstruos legendarios. Eran ingredientes. Y la humanidad era el chef de la galaxia. De vuelta en la Tierra, una nueva transmisión parpadeó en la consola de Bond. Provenía de un planeta que nadie se atrevía a visitar desde hacía 50 años, la herida de Lourten. Famoso por una sola cosa, el Apex Nal. Una bestia tan peligrosa que había sido armada 2 veces, y luego abandonada porque nadie podía controlarla. El mensaje era breve. Tenemos un desafío. Briggs soltó una risita. Tardaron lo suyo. Bond miró a su tripulación y sonrió. Empaquen las astillas de nogal. Vamos a necesitarlas. Fin.